Amigas, seguimos con este programa. Les invito al siguiente segmento Gigantes de Caridad la semana que viene. Dios les bendiga, que tengan feliz semana. Muchísimas gracias, Dominic. De verdad que son estos segmentos que nos hacen reflexionar tanto, cómo cada vez estamos viviendo más sin Dios, cómo nos estorba a veces, cómo nos da pena hablar de Él. Y debemos de ser apóstoles de Cristo. Estamos llamados a evangelizar, a llevar a Dios a todo el mundo. Yo de verdad te hago este atento llamado a los jóvenes, que no les dé pena, y bueno, también a los adultos, educar a nuestros hijos en la fe y que no nos dé pena hablar de Dios. Al revés, porque un pueblo que rechaza a Dios, que se avergüenza de Dios, es un pueblo que no avanza, que no avanza. Y fíjate el tema tan importante que nos comparte Dominic hoy y lo que dice el sacerdote, ¿no? El primer segmento y espacio que vimos. El pueblo cubano le dio la espalda a Dios, se avergonzó de Dios y ahora reconoce, después de tanto batallar y sufrimiento, que necesita de Dios. Y entonces clama por esta venida de Dios nuestro Señor a sus corazones y a las familias, al simple gobierno también, porque aquí lo que valdría la pena también rescatar es cuántos de los que le damos a veces la espalda a Dios estamos bautizados, cuántos políticos gobernantes están bautizados, entonces simplemente por eso tienen una doble responsabilidad moral. Exacto. O sea, no se vale decir, ay, mañana, o dejar que Él haga todo. Tenemos que marchar y de verdad eso es algo que necesitamos hacer todos. Y bueno, vámonos corriendo porque estoy que me muero de ganas de escucharte como siempre. ¿Cómo aprendemos con esta sección en donde Laura nos va desentrañando todos estos conceptos que a veces son complicados o cuando no tenemos la oportunidad de tener libros de formación más avanzados y profundos, pasan, no sé, de noche por nuestra fe católica, ¿no? Entonces, gracias, Laura. Y pues vamos con tu tema para conocer un poquito más qué tanto sabemos del infierno, tan temido, pero que sí existe. Así es. Es algo muy fuerte que, como yo les decía la semana pasada, de verdad, no es que yo quiera asustarlos, no es mi intención, no quiero que le cambien, como les decía la semana pasada, porque no nos gusta oír ni escuchar nada feo. Estamos como que siempre buscando las noticias agradables, lindas, que nos hablen bonito de Dios. Y como decía, siempre pues eso está muy bien. Claro, estamos llamados a amar a este Dios maravilloso y a ganarnos el cielo que ya Cristo pagó por nosotros. Te lo recuerdo nuevamente. Somos salvos gracias a Cristo y no lo debemos olvidar. No quiere Dios que ninguna alma se pierda. Pero estas visiones de algunas santas, por ejemplo de Santa Faustina, Santa Teresa, el Padre Pío, nos advierten que la mayor cantidad de almas que veían en el infierno eran almas que no creían en el infierno. Fíjate qué fuerte. El cristiano es un dogma de fe. Para el católico, el infierno es un dogma de fe y el demonio. Tenemos que creer en el infierno y no querer ir ahí. Entonces, esa es mi intención, describirte un poco cómo es, para que una vez que lo conozcas, como siempre digo, enemigo reconocido, enemigo vencido, y no queremos ir a ese lugar de pena y de horror que existe. Pero déjame decirte, por ejemplo, qué es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, para que no me oigas a mí, que oigas lo que dice nuestra Iglesia. Dice, el infierno consiste en la condenación eterna de quienes por libre elección, esto es muy importante, Dios no condena a nadie, tú decides rechazar la misericordia de Dios y alejarte de Él. Dice, por su libre elección mueren en pecado mortal. Y te había dado la semana pasada el recurso de que si tú te encuentras en pecado mortal y ves la muerte inminente, un accidente, tienes segundos, y ya había explicado yo que cuando se desprende, hasta que se desprende el espíritu del cuerpo, es la muerte ahora sí real. Una es la muerte clínica, la otra es la muerte real. Todavía puedes ahí decir, Dios mío, perdóname, como decía el padre Jorge Loring. En medio segundo, Dios mío, perdóname, hacerlo tuyo y pedir el perdón. Y te salvas, aún muriendo en pecado mortal. Pagarás muchísimo purgatorio, seguramente, pero te salvas. Porque ya sabemos que morir en pecado mortal es algo tremendo. Y si no recurrimos a la misericordia de Dios, lo más probable es que rechacemos su misericordia y te condenas.
Eso es algo muy importante tenerlo en mente siempre. El padre Pío decía, los incrédulos creerán en el infierno cuando estén allí. Qué fuerte, imagínate, no queremos. Les di algunas citas bíblicas la semana pasada, porque ya había dicho yo que en la Biblia se menciona 70 veces el infierno. Nada más, fíjate, 45 en el Antiguo Testamento y 25 en los Evangelios. O sea, se habla y se advierte, porque tenemos una madre amorosa que es nuestra iglesia, que nos advierte. No nos deja caer en el peligro sin avisarnos, nos advierte siempre. Y hoy tenemos otras citas de Mateo 8, 11, 12, que dice que son las tinieblas exteriores donde habrá llanto y rechinar de dientes. Yo les hablaba mucho en las semanas pasadas de muchas citas bíblicas que hablaban de fuego, llamas. Y esto es literal. Aunque no haya aunque no haya cuerpo, el espíritu siente ese dolor, siente las llamas y es algo terrible. Pero también nos habla Mateo 25, 41, dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué cosa más terrible, ¿no? También nos habla, por ejemplo, en Mateo 18, del 8 al 9, que si tu ojo es motivo de pecado, si tu brazo es motivo de pecado, ocasión de pecado, arráncatelo. ¿Y qué quiere decir con esto? Que si yo estoy pecando con mis ojos, o no me lo voy a arrancar obviamente, pero por decir con la pornografía o con la lujuria, pues corto de raíz eso, porque me va a llevar a la condenación, me va a llevar mi alma a romper la gracia con Dios. Lo que sea motivo de pecado en mi cuerpo, cortarlo de raíz, no volver a hacerlo. A eso estamos llamados. Y bueno, yo te quería entonces decir, aparte de, pues no es imposible leer todas las citas bíblicas, pero ahí están, las pueden ver ustedes en internet, buscarlas y leer la Biblia, por supuesto, ¿no? Ya les decía yo que Dios no quiere que ningún alma se pierda. San Agustín decía, el que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Fíjate qué importante es esto. Dios no te pidió permiso para crearte, pero sí te deja libre para que te salves o elijas vivir en ausencia de Él eternamente. Y esto es terrible, es algo que no nos podemos imaginar ni siquiera. La gracia, decían también en la Biblia, que no tomaste, jamás regresa, y Dios también te va a pedir cuentas de esa gracia que Dios te estuvo mandando en vida y la rechazamos y no la queríamos y no la tomamos, como ahorita en el segmento de Dominic, por ejemplo, que estamos alejando a Dios de nuestras vidas por libre voluntad, rechazamos su gracia, rechazamos todo lo que tenga que ver con Él. Todo eso es tan grave, Leti, pero mucha gente, a lo mejor si tú le dices eso y no creen en Dios, decirles que el infierno es la ausencia de Dios, pues como que no les va a importar mucho, van a decir, pues, ¿y eso qué, no? Así ya tampoco. Quiero decirte que tu espíritu, aunque seas ateo, aunque seas de cualquier religión, está lleno de Dios. Lo quieras o no lo quieras, así es. El padre Jorge Loring decía, no porque no crean en el infierno, no existe. Existe. Creas o no, existe. Así tu espíritu está lleno de Dios. A la hora que se va, a la hora que entras en ese lugar de tinieblas, de oscuridad, y sientas esa ausencia de Dios, es un dolor indescriptible, es un vacío tremendo. No te puedes imaginar el tormento tan tremendo que es vivir alejados de Dios. Dios es el sumo bien. El cielo es la posesión de todo bien. Bueno, pues ahora el infierno es la ausencia de todo bien y la posesión de todo mal. Tenemos el compromiso de veras de tomar la salvación que Cristo tan duramente, con todo su dolor, con toda su alma, su sangre, su divinidad, dio por ti, por mí. Hay que aceptar esa salvación de verdad. Decía Santa Faustina, y aquí algunas visiones de algunos santos, que son autorizadas por la Iglesia, por supuesto, que hay muchos santos que Dios les permite ver el infierno para que nos avisen, para que lo digan y no queramos ir ahí. Y ella decía que se encontraba con muchas fosas, y casi todas las visiones de estos santos son similares, de Santa Teresa, del Padre Pío, de San Juan Bosco, de Santa Faustina. Todos lo describen igual, como un lugar de tortura, horribles, sufrimientos tremendos. Cada dolor, por ejemplo, decía ella, sufre diferente. Así como en el cielo hay grados de gloria que vas a gozar inmensamente, pero hay grados, así en el infierno tú vas a sufrir según tus sentidos, con los que
pecaste, vamos a decir así, y según la intensidad y el daño que hiciste. Si hiciste muchísimo daño, pecaste mucho, obviamente tu sufrimiento será mucho mayor. Y quiero decirte aquí algunas cosas que nos dice nuestra iglesia. Esto sí no es de la visión de los santos, esto es lo que nos dice nuestra iglesia. ¿Qué se sufre en el infierno? Bueno, primero, la pena de los sentidos, que es el fuego. Y esta es una verdad de fe, ya lo dije, lo menciona la Biblia muchas veces. Es la llama eterna, la llama que no se apaga, la llama que nos consume. Y las visiones de estos santos también decían que los ven en fuego, como con fuego. Y lo peor es que es inextinguible. No es que se vaya a apagar. Todo el tiempo estaban sufriendo ese dolor en los sentidos. La pena de inteligencia y la voluntad es otra de las características, digamos, que es la pena de daño. Esta pena de daño es lo que nos nos ilumina la conciencia de ver exactamente nuestra maldad, la malicia con la que actuamos, lo terrible de nuestros actos, la negrura de nuestra alma. Esto es la pena de daño, que la sufren tanto los del purgatorio como los del infierno. Ya aclaré la vez pasada, nada más la gran diferencia del purgatorio es que de alguna manera ellos gozan sufriendo esa purificación porque aman a Dios y quieren llegar con Él y saben que es la manera en que ellos ansían limpiarse y purificarse para ver a su amado, para tener la visión beatífica ahora sí de ver a Dios, porque los demonios nunca van a tener la visión beatífica, no van a poder ver el rostro de Dios. Lo conocían, hablaban con Él, pero nunca lo van a poder ver. Y esto te quiero aclarar aquí, es por misericordia de Dios, porque Dios sabe que ya de por sí están sufriendo demasiado los del infierno sin haberlo visto. Lo conocían, lo reconocen en toda la naturaleza, ven la huella de Dios en toda la creación y así ya sufren tremendamente este daño de no tenerlo, esta ausencia de su espíritu. Es el dolor más grande, la ausencia de Dios, pero si lo hubieran visto el daño sería todavía terrible. Y Dios ama aún al demonio y a los condenados, a todos los del infierno, como sus hijos caídos en desgracia. En Dios no hay odio, hay amor. Y entonces, para no hacerles sufrir todavía mucho más, no permite que vean su rostro. Tú puedes ver el rostro de Dios solo con la visión beatífica, que es pasando la prueba, que ya te purificas, como los ángeles que pasaron la prueba ya ven el rostro de Dios. También es la pena de la memoria, que es el gusano que roe constantemente y no nos deja descansar con estos remordimientos de lo que tuvimos y perdimos por nuestra libre elección. Y por último, la pena de la imaginación, saber que es por toda la eternidad, imaginarte que vas a estar ahí. No es como decimos aquí en vida, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Allá no, allá saben que es por toda la eternidad. Y bueno, de las visiones de los santos, como decía Santa Faustina, que ella vio este infierno en 1936, se lo enseñó Jesús, que la acompañaba un ángel, si no nadie hubiera podido resistir ver esta visión tan tremenda, ¿no? Y decía que la privación de Dios, como el daño mayor, la ausencia de Dios, el perpetuo remordimiento de conciencia, que también lo acabo de mencionar, tu condición que nunca va a cambiar. En el purgatorio sabes que vas a salir de ahí, de alguna manera, aquí ya nunca va a cambiar. El cuarto es el fuego que penetra en el alma sin destruirla, prendido por la ira de Dios. El quinto es la oscuridad continua con un terrible olor sofocante y que a pesar de la oscuridad, las almas de los condenados se ven entre ellas. La sexta es la compañía constante de Satanás. Todo el tiempo, que debe ser terrible. Yo no me puedo imaginar, Leti, si ya el solo nombre, no lo quiero ni cerca, el innombrable, ¿no? Como le decía Jesús. Sí. Ahora imagínate estarlo viendo constantemente. Es terrible porque hay grados, hay demonios más débiles o condenados que dicen que las visiones, que a la hora que ven a Satanás se esconden. Ellos mismos no lo soportan y tienen pavor. Vivir con miedo todo el tiempo debe de ser algo tremendo, ¿no? Inimaginable. También decía la angustia horrible, el odio a Dios, palabras indecentes y blasfemias. Y hay tormentos, como yo les decía, especiales destinados
para almas en particular, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles relacionados con el tipo de pecado que cometió. Por ejemplo, si yo fui una persona que me condené, vamos a poner, por la infidelidad, porque estuve con una persona toda mi vida y se sufrí mucho a mi familia, etcétera, pues hay visiones que han tenido que ven. Le preguntaba un santo a su ángel, ¿por qué van estos hombres caminando en el infierno como amarrados? Pudiéramos decirlo así, veía como a un hombre amarrado con una mujer, atados y odiándose a la persona, porque sabe que esa persona, que era la que amó en vida, fue el motivo de su condenación, y ahora la odia, porque ya dijimos que en el infierno no hay ni chispa de amor. La odia, y esta persona que más odias en tu vida es la que vas a estar teniendo inseparable, ¿no? Decía que había almas que veían con la lengua muy larga, que era un dolor insoportable en la boca, y el ángel explicaba que era los sacerdotes que no predicaron bien, que no advirtieron, y que muchas almas se condenaron por no haber hablado bien. Y hablando de los sacerdotes, pero ¿cuántos que no somos sacerdotes matamos con la lengua, pecamos tanto con la lengua? Bueno, el sentido con el que te condenaste es el que más vas a sufrir. Son cosas horribles que no queremos escuchar, pero que si tú las visualizas y las sabes, no queremos ir ahí, y entonces vamos a tratar de conservar esta vida de gracia. Vamos a hacer lo posible por vivir aquí en santidad, que estamos llamados a ser santos, y acordarte, porque la conciencia nunca la pierdes. Una vez que te mueres, sabes que con decir Dios mío, perdóname, y no es que tengamos ese recurso como que me porto mal y nada más digo así y ya no, conservar tu vida de gracia. Pero si ahorita te sorprende la muerte en un estado de pecado, acógete a la misericordia de Dios, acepta su misericordia y pídele perdón. Y ya estás salvado, que no se te olvide. Somos salvos por Cristo, por la gracia de Cristo. Entonces, a conservar la gracia, a recurrir a su misericordia, y que no se nos olvide, pagarás mucho purgatorio, pero tendrás la esperanza de salir, que además la Virgen María te acompaña en este purgatorio. Que Dios te bendiga. Ay, Dios mío, y miren que necesitamos esa bendición, porque como tú lo dices y como lo han dicho muchísimos santos, entre ellos el libro de Se trata de amar mucho, de Santa Teresa de los Andes, que te comentaba hace un momentito, también ella tiene una visión del infierno en donde le permite nuestro Señor ver a estas almas sufrientes de una manera fuerte. No hay palabras para describir esos tormentos como tú los dices. Ella se los imagina y Dios nuestro Señor le permite verlos en un nicho en donde apenas caben. Imagínense un nicho de los que a veces hay en los templos o hasta en algunas casas, y el santo queda muy bonito y hay espacio. Pues ahí es un nicho que está incluso hasta más chico que tu medida, y estás así, ¿no? Como encorvado, apretado, y así vas a estar toda tu vida. No te puedes ni sentar. Con estos tormentos mentales que te van a acompañar por siempre. Cómo de veras los temas que siempre nos estás compartiendo, querida Laura, con los temas que seguramente en su corazón, amigo sembrador, empiezan a nacer y a despertar, nos tienen que poner en acción para precisamente marchar por la vida eterna. Hay algo muy importante que quiero recalcar, que también de las visiones que veían, encontraban mucho en el infierno o en el purgatorio también, como consecuencia, a los papás o a las personas cercanas de los que se suicidaban, por ejemplo. No encontraban a los que se suicidaban, encontraban a las personas que los rodeaban, porque no supimos acompañarlos, no supimos hablarles de esa esperanza de Dios, que Dios los ama, que en Dios hay esperanza. O sea, a lo mejor fuimos tan pasivos. Pecado de omisión. Pecado de omisión. Así, y dejamos que esta persona perdiera toda esperanza al grado de suicidarse, o los papás, que no supimos hablarles a nuestros hijos de todos estos temas y de este Dios maravilloso y de los peligros de alejarnos de Él. Y nos va a pedir cuentas, Dios, porque nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, al cielo. Es nuestra misión. Nuestra misión principal. Y a los demás, por supuesto, pero sobre todo a tu prójimo, ¿no? Y bueno, como hemos dicho siempre en los programas, tanto Siempre Alegres como en todos los programas de nuestros compañeros en Estados Unidos, que les mandamos un beso, es tan importante darnos cuenta que
si ustedes no tienen las palabras adecuadas a veces para comentar con sus hijos, recen por ellos. Exacto. Esa es una intercesión valiosísima y que si no nos debemos asustar. Este tema no es para asustarnos, es más, ¿cómo vamos a accionar hoy esa misericordia de vida? Porque sí es cierto que es un tema fuerte, es un tema que nos puede llegar a asustar si no estamos bien formados. El infierno es para darnos cuenta que hay una realidad, que nosotros mismos cavamos nuestra propia tumba, una tumba eterna, pero que también mientras tengamos un segundo de vida podemos hacer esta maravillosa, realmente esta maravillosa oportunidad de vivir con nuestro Señor la vida eterna. Entonces ahí vamos. Y bueno, Exacto, pero ahora ¿qué sigue? A ver, dime, ¿qué sigue? vamos a algo más agradable, pero no menos fuerte, que es Sí. con mi queridísima Leti en el arte de compartir.